Hola a todos, ¿cómo están? Quiero darles las gracias por darle clic a este video. Hoy les tengo 3 decoraciones para la mesa del comedor. Espero que les gusten. No se olvide de darle un like si les gustó el video, suscribirse y comentar. Bye. Nos vemos. Voy a hacer una servilleta, lo que le dicen napkin holder. Van a necesitar una servilleta, un pedazo de cartulina como del papel de toalla, pintura. Esta la compré en Joann's como por 59 centavos, una brocha, tijera, van a necesitar esta cinta verde, flores. Y ahora vamos a comenzar con el primer DIY. Lo primero que voy a hacer es, voy a pintar la parte de adentro del napkin holder. No, debería ponerle una, pero no da. Creo que es más fácil pintarla así. La estoy pintando nada más que la parte de adentro. No estoy pintando, no voy a pintar la parte de afuera porque la parte de afuera la voy a cubrir con la cinta que les enseñé. Y le va a quedar Así. Después lo que voy a hacer es, voy a agarrar la cinta, voy a medirla, agarro la cinta. Lo que voy a hacer es que le voy a pegar un poco de la pega caliente aquí. Le voy a poner la cinta así, le doy la vuelta, no tiene que ponerle mucha, nada más que aquí para que se pegue y aquí otra vez para que se pegue otra vez. Vamos a cortarla. Y no importa porque aquí ustedes lo que van a hacer es que le van a poner, aquí le voy a poner otro poquito de la pega caliente. Y así que va a quedar. Esto se lo estoy haciendo para que ustedes vean cómo fue que yo lo hice, porque ya yo lo tengo hecho. Ahora les voy a enseñar. Lo que hice fue que agarré estas hojas. Voy a agarrar una de estas florecitas que compré en la tienda de 99 centavos o en el Dollar Tree. La voy a poner aquí. Le voy a pegar un poco de pega caliente aquí. La pego aquí. Y le voy a enseñar, este es el resultado. ¿Ven? La pinté, fue la parte de adentro. Le puse esta florecita con su hojita. Aquí tengo la servilleta. Lo que voy a hacer es que la voy a abrir. La agarro en el medio, en el centro, para que pueda ella misma coger su forma. En esta parte de aquí la pongo así. La arreglo. Mire qué bonita. Y este es el resultado. Otro DIY que le voy a enseñar es lo que le llaman plate mat, que es el individual para poner el plato. Lo que voy a hacer es
que voy a agarrar diferentes hojas o florecitas que compré en la tienda de 99 dólares en el Dollar Tree con la pega caliente. Voy a pegar un poquito aquí y voy a pegar la florecita así. Después en esta voy a hacer lo mismo. Voy a pegar un poquito de caliente, de la pega caliente, y lo voy a poner así. El resultado, así fue que quedó, muy bonita. En la siguiente manualidad que les voy a enseñar, un arreglo floral para mi mesa. Esta base la compré, o este cartón lo compré en una tienda que se llama Amazing Savings por $1.49. Comencemos. Voy a enseñar esta flores, la compré en Joann. Este ramo estaba como a $9.99, pero yo tenía un 40% de descuento. Como también estas flores la compré en el 99, en Joann, también venía como 4 o 5 por $9.99, y como le dije, usé un cupón. Mire qué linda. Comencemos. Esta, lo que voy a hacer es que la voy a doblar así para ponerla aquí en el centro. Voy a agarrar esta, que es la más... Bien, muy bonita, así.